Sean todos muy bienvenidos a otra clase de nuestro curso de control de calidad del software. En esta ocasión vamos a estar continuando con el desarrollo de la unidad número 4, la cual se denomina automatización del control de calidad de software e instrumentos de control para el análisis y documentación del proceso de control de calidad. Dentro de esta cuarta unidad nos toca hablar hoy del tema 4.2, que son formatos de referencias para los documentos producidos. Veamos que cuando nosotros estamos en lo que es desarrollo de software, vamos a trabajar a través de lo que es una serie de procesos respecto a los cuales debemos generar los documentos correspondientes. Vean que en este caso nosotros podemos decir que cuando estamos hablando de un documento, de un proceso, este va a definir quién está haciendo qué, cuándo y cómo vamos a alcanzar un objetivo determinado. Fíjense que allí tendríamos presentes las principales preguntas que nos hacemos normalmente cuando vamos a enfrentar cualquier tipo de problemas. De allí que en este caso lo que estamos haciendo es pensar en los diferentes elementos que van a participar en cada actividad con el fin de planificarlas, de desarrollarlas de la manera más adecuada posible. Fíjense que en la gestión de calidad del software vamos a denominar procesos al conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que se realizan para desarrollar, mantener e implementar lo que es el software y los productos de trabajo asociados. Es decir, toda esa documentación como planes de proyecto, código de pruebas, manuales de usuario, etcétera. Así como también podemos denominar al proceso o conjunto de procesos usados por una organización o un proyecto para planificar, gestionar, ejecutar, monitorizar, controlar y mejorar sus actividades de software relacionadas. Vean que tenemos aquí dos enfoques bastante sencillos. En el primero nos habla acerca del conjunto de prácticas que vamos a realizar para lo que es la construcción, el desarrollo del software como tal. Y en el segundo nos habla acerca de las prácticas, los procedimientos que vamos a realizar para el desarrollo del proyecto, donde cada proceso de software necesita definir quién lo realiza, cómo se organiza, quién lo gestiona, cómo lo vamos a medir, a soportar y a mejorar, independientemente de las técnicas y métodos seleccionados para su obtención, para su trabajo, ya que el proceso de software es de naturaleza especial y viene determinado por una serie de características que ya ustedes conocen, que hemos planteado anteriormente. En primer lugar, decimos que es un proceso complejo. Normalmente hay muchas variables interviniendo, muchos actores que participan, etcétera, y esto aumenta bastante la complejidad, así como también la posibilidad de que las variables puedan cambiar en cualquier momento durante lo que es el mismo proceso de desarrollo. En segundo lugar, no es un proceso de producción típico el desarrollo de software, ya que está dirigido por excepciones, es decir, se ve muy determinado por circunstancias impredecibles y cada uno de los proyectos tiene peculiaridades que lo distinguen de los demás.
Es decir, así como cada empresa, cada negocio es único, cada proyecto que vayamos nosotros a realizar es único también. Y la forma en la que vamos a analizar la calidad de ese software también va a ser única para cada caso. Vean que hay empresas, aunque se dediquen a la misma rama, que se enfocan más en ciertos criterios que otras. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. En tercer lugar, decimos que tampoco es un proceso de ingeniería puro, ya que se desconocen las abstracciones adecuadas, las cuales van a depender en gran medida de demasiada gente, así como lo que es el diseño y la producción no están claramente diferenciados y los presupuestos, calendarios y calidad no pueden ser planificados de forma suficientemente fiable. Vean que estamos hablando, cuando nosotros hablamos de procesos de ingeniería pura, son aquellos que podemos controlar en un alto grado. Nunca vamos a decir que al 100% porque siempre hay detalles impredecibles que se nos pueden escapar, pero sí podemos tener un elevado grado de control sobre esos procesos. Pero en el caso del desarrollo de software hay muchas variables, muchos factores intervinientes, los cuales pueden hacer que cambie lo que estamos haciendo, que evolucione en cualquier momento y que lo que habíamos planificado tengamos que repensarlo para poder hacerlo de la manera correcta, de la manera más adecuada para las condiciones que estén predominantes en ese momento. Por otra parte, a pesar de que hemos dicho muchas veces que el desarrollo de software es un proceso subjetivo y no eminentemente objetivo como pasa con lo que son los procesos de fabricación, los procesos industriales, tampoco es un proceso completamente creativo, ya que algunas de las partes que lo integran pueden ser descritas en detalles y existen ciertos procedimientos impuestos previamente que deben ser utilizados. Por ejemplo, las buenas prácticas, ciertas metodologías, etcétera. Lo que pasa es que siempre vamos adaptando estas características a las necesidades que en el momento tenemos respecto al sistema. En quinto lugar, decimos que está basado en descubrimientos, los cuales van a depender de la comunicación, la coordinación y la cooperación existente dentro de los marcos de trabajo predefinidos. Es decir, los entregables pueden generar nuevos requisitos. Los costos del cambio del software no suelen reconocerse a tiempo. Y el éxito es la implicación del usuario y la coordinación de los muchos roles es lo que va a definir al final los resultados del proyecto de desarrollo de software. De aquí nosotros hablamos entonces de dos tipos generales de proceso. Vean que la necesidad de participación humana de forma creativa y la ausencia de acciones repetitivas hacen que el nivel de desarrollo, que ni el desarrollo ni el mantenimiento de software sean procesos de fabricación comunes. Pero existen algunas similitudes entre ambos tipos de procesos, es decir, el de fabricación y el de desarrollo de software, que son útiles para comprender mejor lo que es el proceso de desarrollo de software con una perspectiva más amplia, ya que al igual que en el caso de los procesos de fabricación, los procesos de software pueden ser categorizados en dos tipos interrelacionados entre sí. Tendríamos primero lo que es el proceso de producción.
el cual va a estar relacionado directamente con lo que es la construcción y el mantenimiento del producto de software. Y tenemos lo que es el proceso de gestión, que es el encargado de estimar, planificar y controlar los recursos necesarios, incluyéndose aquí personas, tiempo, tecnologías, dinero, etcétera, para poder llevar a cabo y controlar lo que es el proceso de producción del software. Este control genera información sobre todo ese proceso que puede ser usada posteriormente para mejorarlo y por lo tanto mejorar lo que es la calidad del producto de software final. Entonces, como pueden ver, yo cuando estoy con lo que es la parte de producción, estoy haciendo referencia a lo que es la construcción del software en sí. Y cuando estoy hablando de la parte de gestión, estoy hablando de lo que es la planificación de ese proceso de desarrollo. Para poder yo producir, debo haber planificado antes. Y yo voy a planificar respecto a lo que voy a producir. Por lo tanto, podemos ver que estas dos clasificaciones están íntimamente vinculadas entre sí. Por lo tanto, decimos que el proceso de software es un campo de estudio sumamente amplio y complejo dentro de lo que es la ingeniería de software, la ingeniería de sistemas, de computación, como quieran llamarla, en el que debido a la gran cantidad y diversidad de elementos relacionados, se podrían establecer algunas categorías fundamentales. En primer lugar, tendríamos las tecnologías vinculadas al desarrollo de software, las cuales están relacionadas con ese soporte técnico, tecnológico, que se necesita para poder llevar a cabo dicho proceso en la forma de herramientas, de infraestructuras y de entornos de trabajo. En segundo lugar, tenemos los métodos y técnicas de desarrollo de software, los cuales van a contribuir al servir como una guía sobre cómo se deben hacer las cosas, el uso de cómo usar las tecnologías y cómo realizar las diversas actividades. Vean que aquí cuando hablamos de tecnologías estaríamos hablando tanto de lo que es el software que necesitamos como base, y el hardware que vamos a utilizar, donde vamos a implementar nuestro sistema. Ambas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Aquí podemos incluir lo que son las redes y otros elementos que puedan ser necesarios para poder llevar a cabo nuestro propósito. Cuando hablamos de métodos y técnicas, estamos hablando de metodologías, por ejemplo, como la XP o la RUP, de tipo tradicional o de tipo ágil, que vamos a implementar para poder aprovechar esas tecnologías en beneficio de las metas que nos hemos propuesto. Por otro lado, tenemos el comportamiento organizacional. Este es un elemento relacionado directamente con lo que son los recursos humanos. Los procesos de software, recordemos que son llevados a cabo por equipos de personas que tienen que estar coordinados, motivados y que deben gestionarse desde una eficiente estructura organizacional, donde todos sean capaces de colaborar y de implicarse en lo que están haciendo, en lo que queremos alcanzar, si es que pretendemos lograr
el éxito en nuestro proyecto. Entonces ahí estamos hablando de personas. Luego tenemos economía y marketing. Esto está relacionado con lo que es la gestión de los proyectos, debido a que el producto de software final debe cumplir con ciertos plazos y también debe tener unos costos determinados, debiendo además satisfacer las necesidades de ese cliente para el cual ha sido desarrollado. Fíjense que aquí tenemos entonces 4 factores o elementos fundamentales dentro de lo que es el desarrollo de software y el lograrlo que todos sean, unificarlos todos de manera correcta es indispensable si queremos alcanzar los niveles máximos de calidad. Empezamos por arriba. Alberca, señora Alberca. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, por favor, ¿podría leer allí? Ya, un momentito, ingeniero. La integración de la tecnología de producción y de la gestión de un entorno de trabajo constituye la esencia de la tecnología del proceso de software y como resultado se han desarrollado los dominados entonces de ingeniería del software orientados al proceso del PSEE de procesos centré de software energy de Evolit. A pesar de su importancia de los avances en la investigación en estos temas, muy pocas propuestas del PSEE han sido aplicadas en forma de práctica en la industria, tal como se ha comentado. Las razones son variables desde la rigidez de muchas de las propuestas que se ha dificultado su aplicación industrial en el mercado dinámicos a la necesidad de introducir este tipo de entornos poco a poco, permitiendo un método descriptivo de los procesos que ayuda a su entendimiento y comunicación para posteriormente añadir los detalles necesarios para proporcionar el soporte a ejecución. Muy bien, gracias. Entonces fijemos que lo primero que hacen referencia aquí es a la necesidad de integrar esos dos componentes de los que habíamos hablado, que son el de producción y el de gestión, para poder así alcanzar esos objetivos y metas que hemos planteado. Luego de allí nos dice que aún esto no se ha logrado correctamente. Y esto debido a muchos factores, donde entra en primer lugar la rigidez de las propuestas, la cual dificulta lo que es la aplicación en el entorno real de la industria, donde decimos que estamos trabajando dentro de mercados dinámicos. Entonces vean que trabajar mercados dinámicos con un modelo rígido va a haber allí muchos conflictos. Por otra parte, tenemos también la falta de experiencia y de dominio acerca de estos modelos, los cuales han llevado a la necesidad de introducirlos de manera progresiva, poco a poco, para que pueda alcanzarse adecuados niveles de entendimiento y comunicación requeridos para la
puesta en práctica de dichos modelos. Sin embargo, a pesar de que el tema de los procesos de software no se ha establecido como una disciplina que se enseñe y se practique universalmente por la industria del software, es de esperar que en el futuro estas tecnologías de soporte a los procesos de software maduren y sean adoptadas por las diversas organizaciones. Vamos a borrar aquí. Luego de allí tenemos algunas características, algunas necesidades respecto a lo que es la gestión de los procesos de software. Fíjense que los requisitos de calidad más significativos dentro de los procesos de software serían, en primer lugar, que se produzcan los resultados esperados, es decir, funcionabilidad. En segundo lugar, que estén basados en una correcta definición. Quiere decir, aquí estaríamos hablando de una correcta especificación. Y en tercer lugar, que puedan ser mejorados en función de los objetivos del negocio. Aquí estaríamos hablando en torno a esa calidad continua que siempre hacemos referencia. Los cuales recordemos que los entornos, recordemos que estos objetivos del negocio pueden tornarse sumamente cambiantes ante lo que es la gran competitividad existente en las empresas modernas. Estos serían los principales objetivos de la gestión de procesos de software. Aunque para poder aplicar esta gestión de forma efectiva, es necesario asumir 4 responsabilidades clave, las cuales serían definir, medir, controlar y mejorar el proceso. Estas responsabilidades y sus relaciones se representan de acuerdo a lo que es el mismo proceso de desarrollo para llevar de una forma adecuada todos los pasos necesarios. Hay que tener en cuenta el significado de cada una de ellas. Cuando hablamos de definir el proceso, esta sería la primera responsabilidad clave que hay que asumir para poder realizar una gestión efectiva de los mismos. Para ello, resulta necesario modelar adecuadamente los procesos, es decir, representar sus elementos de interés que intervengan en ellos. El modelado de los procesos de software es, por lo tanto, un paso fundamental para la mejora y comprensión de los procesos dentro de una organización. En segundo lugar, tendríamos la ejecución y control del proceso, donde decimos que los proyectos de software de una empresa se llevan de acuerdo a modelos definidos. En este sentido, es importante el poder controlar en todo momento la ejecución de dichos proyectos y, en consecuencia, de los procesos correspondientes, para de esta manera garantizar que se obtienen los resultados esperados. Para ello, se han desarrollado en las últimas décadas los denominados entornos de la ingeniería de software orientados a procesos, o como ya habíamos dicho,
entorno de la ingeniería de software orientados a procesos, así se abrevia en inglés, que son los sistemas de software que ayudan en lo que es el modelado de los procesos de software, utilizando un determinado lenguaje de programación y de programación, no, perdón, de modelado. Y en lo que corresponde, también ayudan en lo que corresponde a su posterior automatización. Luego de allí tendríamos lo que es la parte de ejecución y control de procesos. Fíjense que los proyectos de software de una empresa, no está, vendría medición y mejora. Allí decimos que existe una importante cantidad de formas de medir y mejorar los procesos de software, por lo cual antes de poder llevar a cabo lo que es la mejora de cualquier proceso, es necesario realizar la evaluación correspondiente, cuyo objetivo debe ser detectar aquellos aspectos que se puedan mejorar. Para ello, es conveniente disponer de un marco de trabajo efectivo que facilite la identificación de las entidades relevantes candidatas a ser medidas. Con los resultados de la medición de los procesos, es posible disponer de una información objetiva que nos permita planificar, identificar y llevar a cabo de una manera eficiente las acciones de mejora necesarias. Entonces, fíjense que todos estos procesos se encuentran íntimamente ligados entre sí. Nosotros debemos definir el proceso adecuadamente para poder ejecutarlo y mejorarlo. Para poder, nosotros lo que vamos a medir es aquello que estamos ejecutando. Y esa medición nos va a permitir mejorar el proceso. Y todo esto va a quedar encerrado dentro de lo que sería un modelo de control del proceso, donde hay que controlar tanto las definiciones que sean correctas como que las mejoras se estén realizando en base a las mediciones realizadas durante la ejecución del proceso. Entonces, como pueden ver, todos estos elementos a los cuales hemos hecho referencia están íntimamente ligados entre sí. Vamos a ver ahora al señor Capuñay. Buenas noches. Buenas noches. Modelado de procesos de software. Es un aspecto fundamental para la tecnología de soporte a los procesos software en disponer de modelos de proceso que representan fielmente la formación de hacer las cosas de las organizaciones, así como también la documentación de lo mismo. Es un dominio de aplicación. Los procesos diferentes proyectos tienden a seguir patrones comunes, bien porque las mejores prácticas son reconocidas formalmente, bien por la existencia de estándares utilizados, siendo necesario intentar capturar estos aspectos comunes en una representación de proceso mediante una documentación adecuada, la cual describe estas características comunes y fomenta la homogeneidad y la unificación de criterios. Muy bien. Entonces fijemos aquí que cuando estamos hablando de lo que es el soporte a los procesos de software, nos dice que es fundamental disponer de modelos que nos permitan representar de manera fiel
las formas que tiene o las formas en las que vamos a realizar los trabajos, las tareas en la organización, así como también el documentar dicha información para que nos sirva de referencia en el momento en que sea necesaria. Fíjense que cuando estamos hablando de las aplicaciones, los procesos de los diferentes proyectos tienden a tener ciertos patrones comunes. No quiere decir que sean idénticos, pero sí van a tener siempre características compartidas, bien sea por el uso de las mejores prácticas o por la existencia de ciertos estándares internacionales ya aceptados, donde lo que interesa sería captar los aspectos comunes, en este caso, dentro de lo que es la representación del proceso y llevar una documentación adecuada también. Vean que hablamos de documentación junto con el modelado, la cual describe esas características y fomente la homogeneidad y la unificación de criterios. Para ver, señor Díaz Ventosilla, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos de la tecnología de procesos es lograr que la representación de procesos pueda ser usada para gestionar el desarrollo y mantenimiento de software. Como primer paso, la tecnología de procesos introduce la noción de modelo de procesos, que consiste en la descripción de un proceso expresándolo en un lenguaje modelado de procesos adecuado. Un modelo de proceso puede ser analizado, validado, simulado y documentado si es ejecutable. En la documentación de los modelos de procesos se puede describir de una forma precisa los diferentes aspectos y relacionados al proceso de software, de forma que con diferentes modelos se puede expresar las diferentes pistas de un proceso. Entonces, veamos aquí, sencillamente, decimos que hay que lograr una representación de los procesos que pueda ser usada para lo que es la gestión del mantenimiento y el desarrollo del software. Lo primero sería describir ese proceso mediante algún lenguaje de modelado. Luego de allí decimos que debemos analizarlo, validarlo, simularlo y por supuesto documentarlo correspondientemente. Cuando hablamos de la documentación de esos modelos de proceso, hay que hacerla de manera precisa, de acuerdo a los aspectos que hemos determinado para ello. Y vean que decimos que diferentes modelos pueden ayudarnos a expresar diferentes vistas de un proceso. Y vean que a veces con cambiar el punto de vista con el que estamos analizando algo, podemos llegar a comprenderlo mejor. Vamos a borrar aquí. Vamos a continuar. Ajá. Tenemos entonces algunos objetivos y beneficios que motivan la introducción de modelos dentro de lo que son los procesos. En primer lugar, tendríamos lo que es la facilidad de entendimiento y comunicación. Lo que requiere un modelo de procesos debe contener suficiente información para su representación. Además de esto, un modelo como representación del proceso que estamos analizando puede ser usado para la formación del personal. Entonces vean que además de servirnos para nuestra construcción, nuestro desarrollo de software, podemos usar esos modelos en muchos casos para la capacitación del usuario.
Por otra parte, tendríamos el soporte y control de la gestión de procesos. La provisión para la automatización orientada al rendimiento del proceso, que requiere un entorno de desarrollo efectivo de software, va a ser proporcionada a través de orientaciones, instrucciones y material de referencia al usuario, los cuales forman parte de la documentación. Por otra parte, la provisión para lo que es la parte de soporte automático de ejecución es necesario que se realice en diversas partes del proceso, dándole con ello soporte al trabajo en grupo, a la compilación de métricas y al aseguramiento de la integridad del proceso. Entonces, fíjense que tenemos que hacerlo desde los dos puntos de vista, desde un enfoque orientado a lo que es el rendimiento y desde un enfoque orientado hacia lo que es la automatización. Tenemos también el soporte a la mejora del proceso. Fíjense que en la literatura se pueden encontrar diversos lenguajes y formalismos de modelado, conocidos como lenguajes de modelado de procesos, los cuales tienen como objetivo el representar de forma precisa y no ambigua los diferentes elementos relacionados con el proceso de software. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Los vamos a resumir en 4. En general, se pueden identificar una serie bastante amplia de conceptos básicos relacionados con lo que son los procesos de software, pero los más comunes a los diferentes modelos serían los que tenemos allí en pantalla. Por una parte, tenemos lo que es la actividad, donde las actividades se van a encargar de generar o modificar un conjunto dado de artefactos. Incorporan e implementan los procedimientos, reglas y políticas establecidos. Además, una actividad va a ser un concepto similar a un componente funcional fuerte, ya que acarrea entradas, salidas y resultados intermedios. En segundo lugar, tendríamos el producto, el cual es un conjunto de artefactos a ser desarrollados, entregados y mantenidos dentro de un proyecto. A eso es a lo que vamos a denominar producto. Tendríamos también los recursos. Recordemos que un recurso es un activo que una actividad necesita para poder llevarse a cabo. En este campo hay dos recursos de principal importancia. Por una parte, estarían el recurso humano, es decir, el equipo de desarrollo. Y por otra parte, estarían las herramientas de desarrollo, que esto incluiría los diferentes agentes computarizados que tradicionalmente se usan como apoyo al proceso de generación del software, tales como compiladores, herramientas de gestión, etcétera. Además de esto, tendríamos las herramientas de propósito general, tales como hojas de cálculo, editores de diagramas, etcétera, que pueden ser utilizados de forma complementaria para manejar lo que es el proceso. Por otra parte,
tenemos que hacer referencia también a los roles y directivas. Normalmente, las herramientas están fuertemente unidas a las actividades en las que son usadas, mientras que los recursos humanos se relacionan indirectamente con una actividad por medio de sus roles, es decir, ese conjunto de responsabilidades, obligaciones y tareas que deben cumplir. El carácter de la organización impacta dentro de lo que es el proceso de manera indirecta por medio de los roles y también de manera directa por medio de las directivas, es decir, de aquellas políticas, reglas y procedimientos que se establecen y deben cumplir, las cuales van a gobernar las actividades. Entonces, las directivas normalmente vienen en manuales y por lo tanto deberían ser de tipo estructuradas. Aquí tenemos los principales enfoques a través de los cuales nosotros podemos visualizar los diferentes modelos de procesos. Vean que existen diferentes criterios para la clasificación de los modelos, donde los procesos pueden ser modelados con diferentes niveles de abstracción y con diferentes objetivos. Además, la información de un modelo puede ser estructurada bajo diferentes puntos de vista. Tendríamos en primer lugar lo que es el enfoque funcional, el cual representa qué miembros del proceso están implementando y qué flujos de información son importantes para esos elementos básicos del proceso. Se enfoca mayormente en los objetivos que se están alcanzando, las funciones que cumple ese sistema. Tenemos el enfoque comportamental. Aquí lo que se trata de establecer es cuándo y bajo qué condiciones se implementan los elementos de un proceso. Tenemos el enfoque organizacional. En este caso, representa dónde y por qué persona de la organización son implementados los elementos de un proceso. Y finalmente tenemos el enfoque informativo. Vamos a ver aquí. Esta habla del qué para que después no vayan a quedar en la nube. Entonces habla de elementos y habla de flujos. Es en lo que se enfoca el componente, el modelo funcional. FLUJOS. El modelo comportamental se enfoca en cuándo y en bajo qué condiciones se realizarán los procesos. El enfoque organizacional se enfoca en el dónde y en el por quién. Voy a poner por aquí. Vamos a poner quién de una vez para no tengo mucho espacio. En el dónde y en el quién va a ejecutar el proceso. El modelo informativo entonces representa las entidades de información de salida
de lo que es el proceso, incluyendo sus relaciones y estructura. Entonces se basa en salidas, donde se enfoca en sus relaciones y estructuras. Vean que los diferentes lenguajes de modelado de procesos proporcionan la notación necesaria para poder representar los procesos de software de manera adecuada. Y dicha representación puede incluir diversas clases de información comentadas anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ya habiendo introducido esta parte con conceptos acerca de procesos y modelado, vamos a hablar un poco ahora acerca de la documentación del software. En primer lugar, debemos ser conscientes de que la documentación de software aporta al ciclo, o sea, forma parte del ciclo de vida mismo de ese proceso. Es el componente más visible del mismo. Sin ella, no se podría dar mantenimiento al software de manera adecuada. Los usuarios no podrían entrenar, capacitarse para su uso y prácticamente no se podría operar correctamente el sistema. De allí que los desarrolladores nuevos tendrían que reinventar la rueda en cada desarrollo de software. Imagínense que no hubiera información de ninguna clase para lo que es el apoyo a los procesos de desarrollo de software. Caeríamos en una laguna que complicaría muchísimo dicho trabajo. La documentación del software es la representación más importante de muchos de los aspectos de este proceso y es la guía para tratar de atravesar de manera segura el laberinto conformado por el software. Por otra parte, la documentación de productos de software es importante porque permite comunicar detalles que al inspeccionar un sistema no pueden alcanzar a comprenderse con facilidad. Sin embargo, a pesar de la gran utilidad que posee este componente de documentación del software, siempre han existido controversias acerca de si en realidad es necesario documentar todos los procesos o si es útil elaborar manuales extensos. Esta controversia existe sobre todo entre lo que son los métodos tradicionales y las metodologías ágiles de desarrollo de software. Fíjense que todos los procesos del ciclo vital del desarrollo de software deben ser registrados como documentación, la cual sirve como soporte escrito sobre la definición de requerimientos, sobre las especificaciones generales del sistema, sobre la especificación de cada componente, los planes de prueba y de mantenimiento. De allí que las herramientas de gestión de configuración también son de gran utilidad en lo que es la documentación del software. Vean que por un lado tenemos las metodologías tradicionales, las cuales hacen énfasis en que el producto arrojado por cada etapa del ciclo del desarrollo de software deberá ser documentado con todo detalle
Esto incluye un manual extenso de usuario que deberá ser entregado al cliente. Otra de las características de este enfoque tradicional se basa en el uso de contratos entre la empresa desarrolladora de software y el cliente que solicita el producto, los cuales son por lo general sumamente amplios y extensos y con poca posibilidad de actualización. De esta forma es posible controlar los requerimientos y las peticiones de cambio. Se debe aclarar que la documentación, así como los tipos de documentación que son resultados de esta metodología, son de muchas variedades, puesto que cada tipo de documento va enfocado a mostrar los detalles de diferentes puntos del sistema. En contraste, cuando hablamos de metodologías ágiles, estas hacen énfasis en el hecho de que al producir el software, el enfoque debería ser orientado a los clientes, usuarios y desarrolladores mismos. En general, los principios de este tipo de metodología se basan en el manifiesto ágil, el cual argumenta que la documentación no es tan importante como la funcionabilidad y la entrega rápida, puesto que tiende a degradarse y a quedar obsoleta muy rápida con cada petición de cambio del cliente. De este modo, los desarrolladores deberían estar en este tipo de metodologías ágiles más cerca del cliente, mostrándole el progreso y recibiendo retroalimentación constante de parte de estos. Los requerimientos cambiantes no serían entonces un problema, ya que existirían diversos principios y estrategias que se utilizarían para realizar los ajustes necesarios. Una de las debilidades de este enfoque es que los desarrolladores tienden entonces a no generar ninguna documentación, ni de usuario, ni de desarrolladores, y ni siquiera suelen comentar el código fuente. Vamos a ver, el señor Ermitaño, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿podría leer allí? Sí, lo leo, profesor. Voy a leer, ¿no? Sí, sí, por favor. Ya. El manifiesto ágil tiene a malinterpretarse en el principio de RESA. Se debería valorar más al software operativo sobre la documentación exhaustiva. Muchos desarrolladores piensan que no debe existir documentación, puesto que el tiempo perdido y que resta esfuerzo al proyecto. Sin embargo, esto es erróneo, ya que si bien la documentación exhaustiva tiende a degradarse, es necesario realizar de algún modo el registro para comunicar los detalles no tan obvios del sistema. El principio antes citado no habla sobre documentación nula, habla en realidad sobre el hecho de realizar documentación puntual sobre lo que en realidad importa. Muy bien, gracias. Bueno, aquí en pocas palabras vemos que hay muchos desarrolladores que tienden a no realizar documentación, alegando que un principio ágil, el que tenemos aquí en color azul, el cual nos dice que el software funcionando está por encima de la documentación extensiva. Pero el no hacer documentación sería un grave error. Lo que quiere decir esta frase, como dijo el compañero ermitaño, no es que no se debe hacer documentación, sino que no se debe exagerar al respecto. Hay que abarcar solamente aquellos detalles que resulten de utilidad. ¿Qué más hay aquí?
Vean que lo anterior demuestra que cuando un equipo ágil, mientras los miembros estén activos en el proyecto, sabrán los detalles del sistema. Pero si en algún momento entrará un nuevo miembro, este sería fácilmente capacitado porque ellos tienen la información y las perspectivas necesarias. Pero en un instante los miembros originales del proyecto podrían irse, donde en ese caso se perdería la información realmente útil, poniendo en riesgo todo el proyecto, puesto que no existiría referencia o documentación alguna sobre lo que contiene, lo que hace que debería, qué es lo que hace el sistema o qué debería hacer el sistema, es decir, no hay una buena documentación. A continuación tendríamos que hablar entonces de los tipos de documentación. Vamos a trabajarlo de la forma más básica posible. Recordemos que actualmente existen muchos tipos de empresas y organizaciones con necesidades infinitamente diferentes tanto a nivel de documentación así como lo son cada empresa diferente. Por ejemplo, es muy conocido que los sistemas críticos como los aviones y naves espaciales deberían seguir un enfoque dirigido por un plan. Por lo tanto, su documentación debería ser más extensa, puesto que de ellos dependen vidas humanas y es lógico pensar que deben ser sometidos a reguladores externos. Sin embargo, si se trata de un sistema empresarial o académico, posiblemente sea mejor usar un enfoque ágil respecto a la documentación, con el cual solo se documentará lo que en realidad importa. Vean que aquí tenemos para métodos tradicionales, nosotros utilizamos documentación de tipo formal, cuando hay criticidad, etcétera, donde hay mayor nivel de detalle. Y esta documentación generalmente está orientada principalmente a lo que es el desarrollador. Para otras situaciones que no haya altos niveles de criticidad, utilizamos documentación de tipo informal, donde hay menor nivel de detalle y está enfocada mayormente hacia el usuario. Para ver dónde me quedé. Ermitaño, perdón. Buenas noches, profe. Buenas noches, por favor, esa lectura. En conclusión, y desde una perspectiva práctica, sin importar qué metodología se use y que dicten sus principios, siempre es buena idea tomar un enfoque equilibrado y apegado al mundo real. Esto quiere decir que es necesario hacer un balance entre lo que se requiere en el proyecto y lo que dictan los procesos actuales de desarrollo. Evitar extremismos y seleccionar aquellos procesos que funcionan y desechan los que no funcionan basándose en argumentos que ayudarán a ordenar el ciclo de vida del software. Muy bien. Entonces, como podemos ver, lo que estamos hablando en esta última conclusión es que a pesar de que hay muchas metodologías, muchos principios y de la que hayamos nosotros seleccionado para trabajar, siempre debemos enfocarnos en lo que son las características de ese sistema, de ese proceso, de ese problema, para tratar de obtener las mejores resultados posibles. No, los modelos muy generales no presentan resultados óptimos en muchos casos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, si no hay dudas hasta este punto,